Hola a todas y todos, bendiciones. Vamos a hablar unas palabras sobre la sección cuarta del capítulo 2, que se llama la curación y la liberación del miedo. Eso es la curación, la liberación del miedo. Eso quiere decir también que Yeshua no dictó esta cuarta sección solamente para los que creen estar enfermos de algo, de alguna enfermedad. La enfermedad es la mentalidad no recta. ¿De dónde procede la enfermedad? El error. De la guerra contra mí mismo. La guerra contra mí mismo, digamos que se apoya en la creencia del ego de que tiene un enemigo de que le puede vencer. Se apoya en la lucha, en la guerra del ego contra Dios. Y todo esto procede de la creencia en la separación. Creímos que nos separamos de nuestra fuente, de la fuente del amor, de la fuente de la vida. Y nos venimos aquí a este sueño a morir. Y la enfermedad es muerte. Es una clase de muerte. Nosotros creemos que primero enfermamos y luego morimos. Entonces, todo esto procede de que no sabemos o creemos no saber quiénes somos. Voy a leer un poquito de esta sección cuarta. Voy a empezar a leer. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es un resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Voy a volver a leer solamente una frase más. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Entonces, si hablamos de una curación milagrosa, estamos confundiendo la curación con el milagro. Y así no vamos bien. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos tenemos que liberar del miedo. El milagro no hace eso. El milagro lo que hace es que nos provee de un cambio en la manera de percibir, en la percepción. Pero para que nosotros nos podamos liberar del miedo. O que para que se nos pueda liberar del miedo. Pero nuestra parte está ahí. Yo tengo que ir de su mano. No tengo que hacer nada por mi cuenta, yo solito. Porque cuando lo hago por mi cuenta, lo hago con el ego. Y me pongo malito, enfermo. Pero yo tengo que poner esa pequeña parte de buena voluntad, el querer ir de su mano, el querer ser liberado. Pero yo tengo que poner mi parte de su mano, naturalmente, no de la mano del ego. Yo para que yo sea liberado, tengo que verte a ti completamente libre. Para poder ver la santidad que reside en mí, tengo que verte a ti completamente santo. La santidad la tengo que ver en ti. Pues lo mismo sucede. No te debo de ver como un cuerpo. El cuerpo enferma y lleva a error. El cuerpo solamente es un medio que tenemos que utilizar para caminar aquí en este sueño, en este mundo, de vuelta al hogar. Y para no enfermar, eso ahora después lo explicaré un poquito mejor leyendo aquí en el libro. Voy a seguir leyendo. Solo la mente puede errar. Esto está a mitad del párrafo 2. El cuerpo solo puede actuar
equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Está clarísimo. No existe el cuerpo, no existe el medio físico, no existe este mundo físico. Solo existe la mente, el espíritu. Y entonces la mente no puede crear donde no hay nada, en lo que no existe. Entonces la mente no puede crear falsamente en el cuerpo. Y la mente enferma, la mente errada, cree que el cuerpo puede realmente enfermar. Y entonces la enferma a ella. Nada de eso es cierto, como acabamos de leer. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. No que enferme y que cree falsamente en la mente. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Qué bellamente lo dice Yeshua. Yo no lo había dicho así. Yo habría hablado no desde el amor quizás, sino desde la culpa. Él dice, se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Yo había dicho que siempre se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Bien, luego continúa y después en el párrafo 4 dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Es decir, podemos realmente estar en la mente correcta, en la mente recta, y entonces, mediante procedimientos creativos, sanamos. Y la única manera de sanar es sanando. Es recíproco. Si yo sano, puedo sanar. Y si yo te sano, sano yo también. Sanamos juntos. Voy a decirlo al revés que otras veces. Tú eres yo y yo soy tú. Y sanamos juntos. Continúo. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes, el segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente
que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Qué bellamente lo dice. Dice, esto, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Yeshua sabe que la persona no es real, pero es la persona la que cree que está en el sueño, la que tiene que acceder a la expiación. Qué bonito. Después continúa. Bueno, tengo que leer esto, si no. En ese caso tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo, que es lo mismo, es hacer algo que aumente su miedo. Es lo mismo. El que no está en su mente recta está enfermo, porque su mente está enferma. La mente no recta está enferma. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Tengo que leer lo anterior, si no, no me vais a entender. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo debido al miedo, decía. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Dice, lo cual es muy probable que ocurriese. Él no dice que va a ocurrir sí o sí, como digo yo tantas veces. Él siempre habla desde el amor. Y es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que hacerlo siempre, igual que Él. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo, en un idioma o en una manera que él lo pueda entender sin miedo. Esto no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. ¿Por qué he dicho tantas veces? Qué bonito lo dice. Él habla desde el amor. Porque eso es lo que realmente va a impedir que enfermemos. Hacerlo nosotros. Entonces, ¿cómo sales de tu mente no recta? Eliminando el miedo. ¿Cómo eliminas el miedo? Mediante el amor. ¿Qué es el reflejo del amor aquí en el sueño? El perdón. Y el perdón y el milagro son lo mismo. El milagro es un cambio en la manera de percibir. Y yo para perdonarte tengo que cambiar mi manera de percibir. Tengo que darme cuenta de que en realidad yo no te perdono nada, porque nunca ocurrió. Entonces, yo ahí me sitúo también en el amor, como Yeshua. Y así, si estoy enfermo, sano, y te ayudo a sanar. Y ayudándote a sanar, sano yo. Ahí realmente somos uno. Os abrazo, hermanos. Bendiciones. Namaste.